Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos una vez más. Hemos iniciado esta primera semana de Cuaresma. Primera semana de un camino que parece largo, ¿no? Pero por lo que esperamos, ¿no? Pero en sí no es tan largo, 40 días del desierto. Así que juntos ya hemos iniciado, pero esta ya primera semana juntos vamos a seguir meditando el Evangelio, siempre en su canal HN, un canal católico al servicio de la fe, que semana a semana los vamos acompañando. Y el día de hoy ya estamos mes de marzo. Hemos iniciado el día de ayer con el primer domingo de Cuaresma, hemos iniciado el mes de marzo. Un nuevo mes, un tiempo nuevo también que estamos viviendo. Hoy estamos 2 de marzo, lunes 2 de marzo. Vamos a meditar con el evangelista Mateo. Nos dice Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey dirá: Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará: Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Qué hermoso pasaje que hemos leído el día de hoy, y a la vez qué exigente, queridos hermanos. Vengan a mí, benditos de mi Padre. Tal vez nos podemos quedar nosotros también con esta frase, pero no solamente con esto. ¿Quiénes son aquellos benditos? Y el Señor nos dice que la experiencia de la adhesión a su persona, a la persona de Jesucristo, se llega no solamente por el cumplimiento, ¿no? Esa palabrita que alguna vez también la hemos dicho, no cumplo y miento, ¿no? O sea, sino no solamente por el cumplimiento de actos externos, ¿no? Sino sobre todo nos adherimos a la persona de Jesús y a su seguimiento con la misericordia, ¿no? Con actos concretos, una vida movida desde la misericordia, en defensa de la dignidad de las personas, sobre todo de los más pobres y vulnerables. Hoy día el Evangelio nos invita a nosotros a mirar en el hermano al mismo Cristo, porque a veces nosotros pensamos que estar con el Señor es estar de repente solamente en, qué sé yo, ¿no? En oración, en contemplación y misa, que es cierto que tenemos que hacerlo, pero ya al salir no hacemos prolongación de ese estar con Él. Al salir nuestros actos no dicen de la caridad que el Señor ha sembrado en nuestro corazón.
Qué hermoso sería que nosotros podamos encontrar en los más pequeños, en los pobres, en nuestros hermanos con quienes se relacionan con nosotros, a ese rostro de Cristo, ese rostro de misericordia que necesitan ellos de nosotros y que nosotros buscamos con tanto anhelo. Siempre le pedimos al Señor, y de manera especial en este tiempo de Cuaresma, muéstranos tu rostro. El rostro que el Señor te muestra a ti, querido hermano, es el rostro del hermano, del prójimo que está a tu lado. El Señor nos dice, las obras que hagas con aquellos pequeños, con aquel que está enfermo, con aquel que es perseguido, con aquel que está en la cárcel, cuando visitas a un hermano, cuando te necesita, cuando acudes a un enfermo, cuando das una palabra de aliento a aquel que pasa un momento difícil. Ese es el rostro de Cristo que tú estás buscando. Y en este tiempo de Cuaresma que estamos viviendo, en esta primera semana, el Señor no nos diga a nosotros apártense, sino nos diga vengan benditos de mi Padre, porque han sabido usar misericordia como yo usé misericordia con ustedes, porque encontraron en sus hermanos el verdadero rostro del Padre. Que Dios nos dé esa gracia, queridos hermanos, de vivir encontrando en los pequeños, en los sencillos, en los humildes, en los pobres y en el prójimo en absoluto, el rostro de Dios, que podamos en todos encontrarlo a Él y en todos amarlo y servir. Y para ayudarnos en esta bonita reflexión que ha hecho la hermana Claudia, tenemos las palabras de Madre Teresa del año 1945. Sin mí nada podéis hacer, dice nuestro Señor. Son palabras decisivas. ¿Cómo será esto, Señor? Estoy en la Eucaristía, respondería. En el ser libre no hay acto pequeño, todo puede ser grande, porque si lo hago por el amor de Dios y por su gloria, comunico eternidad a mis actos. Qué interesante y qué bonita la idea de que aquello que hacemos no se acaba acá, ¿no? Sino, imagínense vivir solamente por el minuto que hacemos algo bueno o hacemos algo malo, ¿no? Sino que, como ya hemos venido diciendo, siempre hay un más allá. El Evangelio de Mateo es muy bonito, ¿no? Porque nos habla de este más allá, donde se van a premiar las privaciones, los sacrificios que hemos realizado. Muy bonito lo que dice nuestra Madre, ¿no? En el ser libre no hay acto pequeño. Cuando realmente somos libres y sabemos elegir lo que tenemos que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, nada hay chiquito, ¿no? Nosotros, el tenor de nuestras reflexiones en esas últimas semanas es, a veces, por ejemplo, nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, nos sentimos que Dios no nos responde, otra vez a veces no nos escogen para algo, otra vez a veces no consideran nuestro criterio para algo, y sin embargo, para una persona que realmente sabe que tiene la libertad de los hijos de Dios, todo esto que he descrito no queda pequeño, no quedamos en el saco del olvido, como quien dice, sino al contrario, nos sirve para forjar nuestra eternidad. Tal vez ese sentirte solo te ayude a entender a otra persona que también se siente sola. Tal vez el hecho de sentirte que ya pues no te valoraron o no nos valoraron como se esperaba, nos ayude a entender cuando otra persona también te cuenta que no se siente valorada, ¿no? O nos ayuda a entender tantos sufrimientos ajenos. Qué lindo tener esa idea de que Jesús está mirando y acompañando cada cosa que hacemos y que nos dice, cuando tú acogiste a una persona pequeña, cuando vestiste a alguien, cuando le regalaste una galleta a un niño pobre, cuando le diste 20 céntimos a una señora, cuando hiciste esas cosas tan pequeñas y que nadie ve, era a Él quien se las hacíamos. Esa es la eternidad. Tener la conciencia de que nada acaba en esta vida. Todo tiene un plus, ¿no? Porque nuestra vida en sí es ese plus, ese que vamos a vivir después, ese más, ¿no? Le decimos en clave jesuita, ese magis, ¿no? Que vamos a vivir y que todos esperamos, ¿no? Que en el fondo todos esperamos siempre más. Y ese siempre más es eso, ser libre, darme cuenta de que lo que yo hago acá se lo hago a Él. Y es lindo porque entiendo la dignidad de cada persona que me rodea, esa persona pobre, ese niño pobre, ese migrante pobre, también es Jesús y también merece tener esa dignidad y merece que yo lo ayude.
Y hermoso también la manera en cómo acaba nuestra madre, ¿no? Dice, todo puede ser grande. Imagínense, todo, hasta la soledad que sentimos y esa soledad que me ayuda a entender al que está solo, eso también es grande. Porque si lo hago por amor de Dios y por su gloria, comunico eternidad a mis actos. Es decir, me gano esa hermosa frase con la que Jesús llama a sus ovejas, venid, benditos de mi Padre. Que Dios nos concede esta gracia, hermanos, de estar entre esos benditos del Padre, porque hemos obrado con misericordia, porque hemos obrado con amor con nuestros hermanos. Pregúntate el día de hoy en tu reflexión, ¿quiénes son los pequeños? ¿Quiénes son aquellos que debo visitar? ¿Quién es el enfermo que debo atender? ¿A quién debo consolar? ¿A quién debo dar esa limosna de mi tiempo, esa limosna material? ¿Quiénes son esos inmigrantes? ¿Quién es aquel hermano nuestro que necesita de mí? Pregúntatelo y cuando encuentres la respuesta, no dudes en salir a su encuentro y en donarte y en encontrar en él el rostro de Dios. Que Dios nos bendiga a todos. Nos vemos el día de mañana.